Bienvenidos a El Debate. Hoy nos sumergimos en un tema que toca fibras muy profundas a partir de una idea bastante provocadora que surge de nuestro material de origen. Esta afirmación de que la religión no fue creada para liberar al ser humano, sino más bien para hacerlo obediente. Exacto. Y eso nos lleva directamente, creo, a la pregunta que va a guiar nuestra conversación de hoy. ¿Es la religión institucional, en su núcleo, un sofisticado sistema de control que valora la sumisión por encima del pensamiento crítico? O, por el contrario, ofrece un marco, una estructura necesaria que, aunque a veces parezca restrictiva, en realidad puede guiar a las personas hacia una forma de libertad espiritual y a la vez generar una cohesión social que es indispensable. A ver, mi postura va a ser clara. Si analizamos la historia y la estructura, la religión institucional ha funcionado como uno de los sistemas de control mental más eficaces jamás diseñados, desalentando sistemáticamente la duda para consolidar y mantener el poder. Y yo por mi parte voy a intentar argumentar que esa es una lectura, si me permites, un tanto reduccionista. Defenderé que esas estructuras y dogmas que se critican como cadenas son en muchos casos marcos esenciales que proporcionan comunidad, una brújula moral y un camino hacia una espiritualidad que para millones es lo más liberador que han experimentado en sus vidas. Empecemos por lo más básico, algo que el material señala de forma muy directa. La religión no se suele elegir, se hereda. O sea, desde la infancia, el sistema institucional nos enseña qué creer y a quién obedecer, no a formular nuestras propias preguntas. El modelo es, básicamente, aceptar y repetir. El hecho de que la mayoría de la gente reciba su fe como un apellido o un miedo, como dice el texto, es que eso es una prueba contundente de que es algo impuesto, no una elección libre y consciente de un adulto. Una institución que depende de esto para perpetuarse necesita por definición que sus seguidores no duden. La duda es una amenaza directa a su poder. Entiendo perfectamente ese punto de partida. Es una crítica muy común, ¿sí? Pero yo te preguntaría, ¿acaso no heredamos también el idioma, la cultura o los valores fundamentales de nuestra familia? Que algo sea heredado no lo invalida automáticamente. Sí, pero un idioma es una herramienta para comunicarnos, no un sistema cerrado de creencias sobre el universo y nuestro lugar en él. La religión institucional va mucho más allá. Utiliza frases que son verdaderos frenos para el pensamiento crítico. No preguntes, solo ten fe. Son los misterios de Dios. Él lo quiere así. Son mecanismos diseñados para detener la curiosidad en seco. Desde esta óptica, el objetivo final no es el despertar espiritual del individuo, sino la predictibilidad y el control de la masa. Se premia la obediencia, se castiga la duda. Y la promesa del cielo y la amenaza del infierno son las herramientas perfectas para modular el comportamiento aquí, en la tierra. El verdadero pecado, entonces, no es romper una regla, es atreverse a pensar por uno mismo. A ver, yo lo veo desde otro ángulo. Lo que tú llamas control, yo prefiero llamarlo estructura o, si quieres, guía. Esas reglas y rituales que se presentan como cadenas son realmente eso, o son más bien un lenguaje compartido, un sistema de símbolos que construye comunidad y ofrece un mapa en un mundo que, seamos honestos, a menudo es caótico y carente de sentido. Para muchas personas, esa estructura proporciona un sentido de pertenencia y orden que es vital, para la salud mental y el bienestar. Y la obediencia no tiene por qué ser sumisión ciega, puede ser una disciplina voluntaria, una entrega consciente a un orden moral que uno considera superior y que, paradójicamente, puede liberar a la persona de la tiranía de sus propios impulsos, o de la ansiedad de la elección constante, o de la desesperación que provoca la falta de propósito. Creo que el material crea una falsa separación entre institución y espiritualidad. Para millones, la institución no es un obstáculo, es el vehículo que hace posible la espiritualidad, el que provee los textos, la sabiduría de siglos y la comunidad necesaria para explorar las grandes preguntas de la vida. Ok, acepto el término estructura, pero hablemos de cómo funciona esa estructura en la práctica, especialmente en lo que respecta a la duda. El material argumenta que se castiga la curiosidad. La frase «ten fe» se usa como un mandato para anular el cuestionamiento. Cuando una institución necesita reprimir activamente las preguntas para mantener su cohesión, no revela eso que su fundamento es el poder y no la verdad.
Una verdad sólida no debería temer al escrutinio. El poder, en cambio, sí le teme. Y mucho. No lo hemos visto a lo largo de la historia. Pensemos en casos como el de Galileo o en tantos movimientos considerados heréticos que fueron, brutalmente suprimidos. El patrón parece ser que en el momento en que el cuestionamiento se vuelve sistémico, la institución reacciona para proteger su autoridad, no necesariamente para buscar una verdad más profunda. Ese es un punto histórico innegable, y no voy a defender los abusos de poder que se han cometido en nombre de la religión, para nada. Pero creo que estás presentando la versión más autoritaria de la fe como si fuera la única. La fe no es necesariamente lo opuesto a la razón. Dicho de otra forma, en muchas teologías serias, la fe no es creer sin ver. Es más bien apostar por un sistema de sentido que va más allá de lo que yo como individuo puedo probar en un laboratorio. Es confiar en que hay una realidad más grande que la que percibo con mis 5 sentidos. Y en esas mismas tradiciones, las más sofisticadas, la duda no se castiga, sino que se ve como una parte integral y necesaria de un viaje de fe maduro. Los escritos de los grandes místicos, de los grandes teólogos, están llenos de angustia, de cuestionamientos, de lucha. La institución, en su mejor versión, no busca reprimir la duda, sino ofrecer un espacio contenido y una tradición de sabiduría para procesarla, para que no se convierta en una espiral de cinismo o desesperanza. Me parece interesante que hables de un espacio contenido, porque eso me lleva directamente a otro punto crucial que plantea el material, la necesidad de intermediarios. El texto lanza una pregunta devastadoramente simple. ¿Por qué un Dios infinito necesitaría intermediarios humanos? La respuesta implícita es que no los necesita. Los intermediarios, sacerdotes, pastores, rabinos, imanes, son una construcción humana. ¿Y para qué? Pues para centralizar la autoridad, para ser los únicos intérpretes autorizados del dogma y, en última instancia, para ejercer poder. Es que el problema, como bien dice el texto, no es la divinidad en sí, sino quién habla en su nombre. Esta estructura es inherentemente jerárquica y, por lo tanto, controladora. Le quita al individuo la posibilidad de una conexión directa. No estoy convencido por esa línea de razonamiento, ¿eh? Decir que los intermediarios son meros agentes de control es una simplificación enorme. Es como decir que un profesor es solo un agente de control del conocimiento o un médico un agente de control de la salud. Estas figuras en muchos casos son custodios de una tradición milenaria. Son estudiosos de textos increíblemente complejos que requieren años de dedicación para ser comprendidos. Y quizás lo más importante, son guías comunitarios. Son la persona a la que acudes cuando nace un hijo, cuando se muere un padre, cuando tienes una crisis de fe o un problema moral. Hacen que la sabiduría acumulada durante siglos sea accesible. Su función es pastoral, educativa, social. Reducirlos a una herramienta de poder es ignorar por completo el rol humano, psicológico y espiritual que cumplen en la vida de millones. Entiendo perfectamente su función social, pero no podemos ignorar la principal herramienta que utilizan para mantener esa estructura y que el material señala con muchísima agudeza: el miedo. La religión, como se describe, gobierna con miedo. Conceptos como el pecado original, la culpa, el castigo eterno, no son simplemente guías morales abstractas. Están diseñados para generar una ansiedad constante sobre nuestra propia naturaleza y nuestras acciones. Te hacen sentir inherentemente defectuosa y, por lo tanto, dependiente de la propia institución para tu redención o salvación. Esto te vuelve más manejable, ¿no? La pregunta que plantea el texto, ¿tu fe te libera o te limita?, apunta directamente a este mecanismo. La meta es un seguidor predecible, no un ser humano complejo, con sus luces y sus sombras, pero libre. Es un argumento muy potente. Sí, pero permíteme ofrecer otra interpretación. ¿Estás segura de que miedo es lo que siente la mayoría? He hablado con muchísimas personas religiosas que lo describirían más como un profundo sentido de responsabilidad, de reverencia o de respeto por lo sagrado. ¿No es posible que estemos proyectando una interpretación externa y secular sobre una experiencia interna que es muy diferente? Lo que desde fuera parece miedo al pecado, desde dentro puede vivirse como conciencia moral o responsabilidad ética. Esas reglas no son solo limitaciones, son como las barandillas de un puente, te impiden caer al vacío,
te pueden liberar de conductas autodestructivas, del egoísmo, del caos social que resultaría si no tuviéramos un marco ético compartido. La estructura te ofrece libertad de la anarquía, libertad del narcisismo, libertad de la falta de propósito. No es solo la ausencia de libertad para hacer lo que quieras en cada momento, es una libertad con dirección y con sentido. Esa libertad con dirección me suena francamente a un eufemismo muy elegante para el control. Si alguien más está fijando la dirección por ti, ya no es tu libertad. Y esto me lleva al punto final, que es la conclusión a la que llega el material. La verdadera espiritualidad, si es que existe, reside en un proceso interno. Reside en pensar, sentir, cuestionar y conocerse a uno mismo. Y estas son actividades que por su propia naturaleza se realizan mejor fuera de los dogmas prefabricados y de los templos. En ese viaje, la institución se vuelve obsoleta, incluso se convierte en una barrera que te impide avanzar. Como dice el texto de forma contundente, una mente que despierta ya no necesita cadenas, ni siquiera las que vienen envueltas en fe. La autonomía del pensamiento es en esencia el fin de la necesidad de la religión institucional. Yo lo veo desde otro ángulo. Esa me parece una visión muy moderna, muy individualista y, si me apuras, un poco idealizada y solitaria de la espiritualidad. Es la idea del buscador solitario en la cima de la montaña. Pero, ¿es realista? Sin una comunidad que te desafíe, sin una tradición que te dé un anclaje y sin una estructura que te guíe, la espiritualidad corre un riesgo enorme de volverse superficial, autorreferencial. Se puede convertir fácilmente en un eco de tus propios prejuicios y deseos, en lo que a veces se llama un Dios a la carta. Eliges lo que te gusta y descartas lo que te incomoda. Las instituciones, con todos sus defectos humanos, que son innegables, ofrecen precisamente un anclaje histórico y una corrección comunitaria. Es decir, te conectan con miles de años de gente que se ha hecho las mismas preguntas que tú y evitan que tu espiritualidad se convierta en un simple club de fans de ti mismo. El templo, el ritual colectivo, no es solo un edificio. Es un espacio para la experiencia compartida, para trascender el yo, algo que es una dimensión fundamental de lo espiritual para el ser humano, que es, al final, un animal social. En resumen, y volviendo al argumento central, el material de origen identifica correctamente, a mi juicio, la función principal de muchas religiones institucionales como sistemas de obediencia. Usan el dogma como una forma de externalizar el pensamiento crítico y el miedo o la responsabilidad, como la llamas tú, para regular la conducta. Al final, se prioriza el control y la cohesión del grupo sobre la libertad espiritual del individuo. La invitación del texto a preguntarnos si creemos por convicción o por herencia y miedo es, en esencia, un llamado a una auténtica autonomía intelectual. Por mi parte, si bien reconozco el potencial de abuso y control que existe en cualquier institución humana, sea religiosa, política o económica, sigo sosteniendo que esta visión ignora el rol vital que las religiones organizadas han cumplido como proveedoras de estructura, comunidad y guía moral. Lo que se describe de forma peyorativa como obediencia puede ser, desde otra óptica, una disciplina elegida que conduce a una forma superior de libertad. Y los dogmas no son meras cadenas, sino el andamiaje que ha permitido a millones de personas a lo largo de la historia construir una vida con un propósito y un significado que trasciende su propia existencia individual. Está claro que el material nos pone frente a una tensión que es fundamental y quizás irresoluble: la compleja relación entre el individuo y la institución, entre la búsqueda de la libertad personal y la necesidad de una estructura colectiva. Creencias. El texto nos deja con preguntas, y quizá esa sea su mayor contribución. Hay, sin ninguna duda, mucho más que explorar.